shoot him. The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? I'm tired Bear, of what the smoking. fuck you doing? I'm tired Come of on, praying, man. and I'm tired of doing your fucking housework. GTA San Andreas está a punto de cumplir 20 años este 2024, y es uno de esos juegos que ha tenido mucho apoyo gracias a su comunidad. Esto es gracias a los modders que se han tomado el tiempo para crear mejores experiencias de juego, y también para corregir los defectos que presentan las diferentes versiones del juego. Esto es algo que sigue vigente a día de hoy, a ellos les importa poco si el juego ya está por cumplir más de 20 años. Si eres alguien nuevo que está entrando al mundo de los mods de GTA, seguramente te estarás preguntando: estás en el lugar correcto, porque en esta ocasión daré una guía completa sobre cómo instalarle mods al juego, qué complementos necesitamos, y algunos consejos a la hora de instalar mods. Y sin más que agregar, comencemos. ¿Cuál versión vamos a necesitar? La versión que vamos a necesitar para instalar todos los mods es la versión de lanzamiento, mejor conocida como la 1.0. Esta versión se destaca por incluir todo el contenido que Rockstar eliminó en futuras versiones, como el polémico Hot Coffee, o canciones que fueron removidas por tema de licencias. En el resto de versiones instalar mods es bastante limitado, o en el peor de los casos, es imposible modificar el juego, y en la versión de Rockstar Launcher con el simple hecho de modificar un archivo el programa revertirá los cambios, descargando el archivo original. Muy importante, es imposible conseguir GTA San Andreas clásico de PC de forma legal, ya que fue reemplazado por la edición defectiva. La única forma de conseguirlo es descargarlo de internet, pero como ya lo dije, no se darán links para descargar el juego en este video. Y si tú posees el juego por Steam o Rockstar Launcher estás de suerte, y lo único que vas a necesitar es hacerle un downgrade al juego. Para hacerle downgrade a estas versiones, tenemos que ir al link que está en la descripción, e ir al apartado para GTA San Andreas. Como pueden ver, aquí está el link para descargar el downgrader a la versión 1.0, tanto para las versiones de tienda digital como para la 2.0. Vamos a darle clic a descargar. Nos enviará a Mega, y después descargaremos el archivo. Mientras se descarga el archivo vamos a buscar nuestro juego en Steam o Rockstar Launcher, para crear una copia de seguridad de la versión 1.0. En Steam, buscamos el GTA, damos clic derecho, arrastramos en Administrar, y damos clic en Explorar archivos locales. En el Rockstar Launcher, vamos a Configuración, buscamos el GTA en Mis juegos, y damos clic en Abrir donde dice Ver carpeta de instalación. Vamos a copiar todos los archivos, y los vamos a mover a la carpeta de la copia de seguridad que vamos a hacer de la versión 1.0. Una vez descargado el archivo, lo descomprimen. Vamos a mover todo el contenido a la carpeta de la copia de seguridad, y damos clic en el archivo .bat. Se abrirá una ventana, esto significa que el archivo está convirtiendo el juego a la versión 1.0. Una vez que se haya completado el proceso, los archivos que copiamos se eliminarán de forma automática. Como pueden ver, ahora tenemos dos ejecutables, el más importante es el que tiene el guión medio, que es donde vamos a abrir el juego de forma permanente. Vamos a eliminar todos los archivos que están en color rojo, el juego no los va a utilizar. Una vez eliminados los archivos, vamos a renombrar el ejecutable de GTA San Andreas, cambiando el guión medio a un guión bajo. Perfecto, ya tenemos nuestro GTA San Andreas en versión 1.0. Como esta es una copia de seguridad, voy a copiar todos los archivos a una carpeta de juegos que tengo en documentos, y voy a crear un acceso directo al escritorio. Muy importante, ya no vamos a abrir el juego desde Steam o Rockstar Launcher, desde este momento lo vamos a abrir desde el ejecutable que renombramos. Ahora que tenemos nuestro GTA San Andreas en versión 1.0, la pregunta es, ¿cómo puedo instalarle mods? Como no podía ser de otra manera, vamos a necesitar los complementos necesarios para instalarle mods a San Andreas, el Cleo 4, y el Silence Asy Loader. ¿Pero realmente necesitamos esos dos complementos y ya? Sí, y a la vez no, ya que para los tiempos actuales los mods han mejorado, y ahora requieren complementos adicionales. Encontrar esos complementos es más fácil de lo que crees. Todo lo que necesitamos se encuentra en el Essentials Pack de Mix Mods, que les dejaré en la descripción. Este pack contiene todo lo que necesitamos para instalar mods a GTA San Andreas.
Este pack incluye el famoso Silence ASI Loader, que es el complemento más importante de todos, ya que nos permitirá cargar mods en formato ASI, como puede ser el famoso Silent Patch. Por supuesto que también está el Cleo 4, el complemento necesario para instalar los famosos Cleo mods. Algo que casi nadie menciona, es que también el Cleo 4 hace numerosas correcciones, como solucionar el molesto craseo al usar la estación de canciones del usuario. Cleo Plus es una expansión de Cleo 4, ya que añade más de 300 nuevos códigos para Cleo mods, y gracias a este complemento los modders tienen más posibilidades de crear mejores mods. Y es un complemento requerido en mods más recientes, como puede ser el famoso Two Players Deluxe de Kaizo M, o el Project Urbanize de Junior, el administrador de Mixmods. Y como último complemento tenemos a ModLoader. Este complemento nos facilita la forma de instalarle mods al juego, sin tener que crear copias de seguridad, o reemplazar archivos. Podemos instalar mods como skins, vehículos, armas, texturas, mapas, scripts, etc., todo sin tener que alterar los archivos originales. El Essentials Pack también incluye algunos mods para corregir el juego. Silent Patch, el mejor mod que existe para San Andreas. Se trata de un parche que hace numerosas correcciones de bugs, además de mejorar el rendimiento del juego. No voy a decir todo lo que hace este mod para hacer muy largo el video, ya que hay videos que hablan más a fondo de este mod, hechos por Street Schools, y por TJGN, y se los dejaré en la descripción. Wide Screen Fix. Este mod adapta el juego a pantallas anchas. Todos los elementos de la interfaz se adaptan a la pantalla, incluyendo las cinemáticas del juego. Modo ventana. Como su nombre lo indica, nos permite jugar GTA San Andreas en modo ventana, presionando la tecla Alt más Enter. Frame Rate Vigilante. Este mod se encarga de corregir muchos bugs al jugar a más de 60 FPS, como puede ser el no poder nadar de forma rápida, que los autos son más ligeros, entre otras correcciones. Crash Info. Como su nombre lo indica, este mod nos informa por qué ha crasheado el juego, y nos dará una solución al problema. El resto de mods se encarga de corregir algunos bugs del juego, y problemas relacionados con Windows. El Essentials Pack también incluye el ejecutable del juego, pero este tiene un parche para que reconozca 4 GB de RAM. Instalar el Essentials Pack es bastante sencillo, vamos a descargarlo desde Mixmods. Nos enviará a ShareMods, damos clic en generar link de descarga, esperamos, y damos clic hasta que se descargue. Una vez descargado lo descomprimen. Todos los archivos que están en color verde los vamos a mover a la ruta raíz de GTA San Andreas. Para ir a la ruta raíz del juego, buscamos el acceso directo, damos clic derecho, y abrir ubicación de archivo. Perfecto, ya tenemos nuestro juego completamente listo para instalar mods. Muy importante, si tu PC no es muy potente es recomendable desinstalar el modo ventana, para no sufrir problemas de rendimiento. A este punto ya tienes un GTA San Andreas completamente listo para instalarle mods, y como no quiero que se queden con las dudas voy a decir unos consejos, algunos programas que son útiles, cómo usar ModLoader, y qué mods no puedo instalar. Esta parte es opcional, si quieres puedes saltarte al minuto que está en pantalla, pero te recomiendo quedarte para que aprendas mejor. Empecemos con lo básico, siempre checa que no tengas archivos con el mismo nombre, que no tengas mods desactualizados, y que no tengas mods innecesarios o repetidos. El programa necesario para extraer archivos de los IMG es el legendario Alphys IMG Editor. Para aquellas personas que les gusta extraer y modificar texturas, ya no usen más TXT Workshop, ahora está Magic TXT, que nos da mejores herramientas para trabajar, es más estable, entre otras características que pueden ver en pantalla. ModLoader incluye funciones bastante útiles. En su menú de configuración podemos deshabilitar los mods que tenemos en la carpeta de ModLoader, aunque la mayoría de veces tendremos que reiniciar el juego para aplicar los cambios. Como su nombre lo indica, la prioridad indica qué mods van a ser los primeros en cargarse, los números más grandes serán los primeros. Por ejemplo, aquí tengo dos mods que modifican el radar del juego, y estos tienen archivos con el mismo nombre. El juego no sabe cuál de los dos mods elegir, y en el peor de los casos crasheará. Aquí es cuando entra la prioridad en ModLoader. En mi caso yo quiero el Proper Radar, así que voy a esta carpeta en ModLoader, y aumento la prioridad del mod digamos, a 52. Ahora el juego sabe qué mod elegir, y ya no va a crashear.
Y ojo, esto no solo aplica a modelos y texturas, también aplica a mods de mapas. ModLoader también nos permite modificar la configuración de vehículos y armas, sin tener que modificar los archivos de configuración. Por ejemplo, voy a instalar el auto de Trevor, solo moviendo el modelo y textura. Como pueden ver, las llantas del auto están hundidas. Este bug sucede porque no instalé su archivo de configuración. Si vamos a la carpeta del mod estará el archivo readme, y como pueden ver aquí están las cadenas modificadas. Aquí es cuando entra ModLoader en acción. Para instalar las cadenas modificadas vamos a ir a la carpeta de nuestro auto modificado, y vamos a crear un archivo de texto, el nombre no importa. Voy a copiar las cadenas modificadas, en este caso de la Yosemite. Voy a agregar el nombre de lo que estamos modificando, configuración de manejo, colores, ID del vehículo, y partes tuneables. Perfecto, el auto ya no presenta bugs. Esta es la forma correcta para instalar mods en ModLoader sin errores. Lamentablemente hay algunos mods que no pueden instalarse por medio de ModLoader, obligatoriamente deben ser instalados en la ruta raíz del juego. Recuerden, siempre lean los archivos de readme, no están de relleno. Un complemento que requieren ciertos mods para funcionar es el Open Limit Adjuster. Este complemento ajusta los límites del juego, útil para mods que agregan nuevos peatones y objetos sin necesidad de reemplazar. También está su versión más avanzada, Fastman 92 Limit Adjuster, que nos permite agregar vehículos y armas sin reemplazar. Ambos complementos pueden trabajar en conjunto. Si bien les dije que AltCMG Editor no es recomendable para instalar mods que reemplazan archivos, en realidad es útil para ciertos mods. Por ejemplo, el mod Things to Do in San Andreas nos pide reemplazar modelos del archivo cuts.img, pero para evitar reemplazar los modelos vamos a crear una copia de seguridad de cuts.img, pero esta la vamos a pegar en una carpeta de ModLoader, y ese es el archivo que vamos a modificar. Sí, ModLoader también funciona como copia de seguridad, en pocas palabras, ModLoader es God. Los mods de conversión total únicamente nos piden tener el juego limpio, ya que la mayoría tienen los complementos instalados. Sin embargo, la mayoría de mods de conversión total fueron creados en versiones antiguas de Cleo, así que si estás planeando instalarle mods recientes es posible que el juego se crashee. Afortunadamente, algunos mods de conversión total fueron convertidos para instalarse por ModLoader, esto significa en un ahorro de espacio en disco, y poder instalar mods recientes. Una buena página para encontrar mods de conversión total en versión ModLoader es Mixmods, links en la descripción. Si vas a instalar mods de conversión total, instala el mod portable GTA, para evitar errores con las partidas guardadas. Lamentablemente hay algunos mods que no son compatibles con ciertos mods y complementos. Por ejemplo, a GTA Underground no le puedes instalar ModLoader porque no es compatible. Ya para terminar, a lo largo de este video no he hablado de los ENB Series, pero por un problema. El 99% de los ENB Series no son compatibles con Windows 10, ni siquiera abre el juego. Sí, hay soluciones, como el complemento que nos permite abrir el juego en Windows 10, pero con el hecho de modificar valores en el registro de Windows no lo recomiendo si son paranoicos como yo. Una mejor solución es buscar un ENB Series en versión .asi, el famoso DirectX 2.0 cuenta con una versión en .asi. Nuevamente, en Mixmods puedes encontrar este tipo de ENB Series. Felicidades, aprendiste a cómo instalarle mods a GTA San Andreas de una forma actualizada, ya tienen una mejor idea de lo que se debe hacer a la hora de instalar mods. Y ahora que tienen un GTA completamente listo para instalarle mods, seguramente se estarán preguntando, ¿qué mods utilizo yo para jugar GTA San Andreas de la mejor manera? Hagamos algo, si llegamos a la meta de 50 likes voy a subir un video donde voy a mostrar los mods que yo uso para mejorar mi experiencia de juego en GTA San Andreas. Así que ya saben, 50 likes, y sale el video. Y bueno gente, hasta aquí llegamos con el video. Si les gustó, les pido por favor que le den like, se suscriban, y lo compartan con sus amigos, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido, y si este video recibe apoyo haremos lo mismo pero con otros juegos, no solo GTA. Les agradezco todo el apoyo que ha recibido el canal, ya somos más de 900 suscriptores. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós. Les mando un gran saludo y abrazo a Kaizo, a Belic28, a Zack, a Soviet, a Nightswap, a Helpy, a Silent, y a Panisek Jere. Muchas gracias.